Hola ingenieros, en este video vamos a desarrollar el problema 6.12 del libro Elementos de electromagnetismo de Mateo Sadico. Los radios interno y externo del capacitor cilíndrico, cuya sección transversal se presenta en la figura 6.27, son 5 milímetros y 15 milímetros respectivamente. Si el potencial en ρ igual a 5 milímetros es 100 voltios y el potencial en 15 milímetros es 0 voltios, calcule el potencial, la intensidad de campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico en ρ igual 10 milímetros y la densidad de carga superficial en cada placa y adopte la permitividad relativa como igual a 2. Entonces, en este problema tenemos que resolver o aplicar la ecuación de Laplace que tenemos acá. La descripción del problema nos dice que es una simetría cilíndrica. Entonces tenemos una placa cilíndrica en ρ igual a 5 milímetros, que es infinita, ya que no nos dice nada sobre la altura del cilindro. Le llamemos a ese radio y B al radio de 15 milímetros. En el radio A, pues tenemos un potencial de 100 voltios, identifiquémoslo como P sub 0. Y en el radio B, como está esa placa aterrizada, pues el potencial va a ser igual a 0. Nos dice que pues también debemos hallar ρ sub s en cada placa. Esto quiere decir que en el radio A habrá una carga superficial y en el radio B lo mismo. Entonces, si tenemos carga en esa placa en el radio interno, entonces las líneas de campo pues van a salir normal a esa superficie en forma radial, o sea, en dirección a su ρ. Por lo tanto, el campo eléctrico pues va a tener solamente una componente en dirección a su ρ. Esto es importante porque a la hora de aplicar la ecuación del Laplaciano, pues vamos a encontrar que debido a esto, solamente pues vamos a tener que la derivada parcial con respecto a phi es 0 porque es constante, lo mismo que la derivada parcial con respecto a z. Y solamente nos quedaría esta parte del Laplaciano igualada a 0. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver esa ecuación. El ρ que está dividiendo pues pasa al otro lado a multiplicar y pues desaparece. Entonces nos quedaría acá esta expresión. Acá aplicamos integral a ambos lados de la expresión. Entonces, con la primera integral, pues se desaparece la primera derivada parcial. Y al integrar por 0, pues la antiderivada pues sería una constante, que la vamos a llamar A. Ahora, de nuevo, pues vamos a despejar. Ese ρ que está multiplicando pasa a dividir. E integrando ambos lados, pues el potencial nos quedaría de esta forma. A por logaritmo de ρ más B, que sería la constante de integración. Como son integrales indefinidas, por eso nos quedan esas constantes de integración en la expresión, las cuales pues vamos a empezar a hallar teniendo en cuenta los datos que nos dio el enunciado respecto a los radios y potenciales del capacitor cilíndrico. Entonces, en ρ igual a A, que sería 5 milímetros, el potencial es 100 voltios. Y en ρ igual a B, que sería 15 milímetros, el potencial es 0 voltios. Entonces vamos a comenzar reemplazando esta primera condición en la ecuación del potencial. Entonces, potencial sería 0 voltios, que sería igual a A por logaritmo de ρ, pero en este caso, pues ρ vale B, más la constante de integración. De esta expresión, pues vamos a despejar la constante B, la B mayúscula. Y ahora reemplazamos la segunda condición. Entonces 100 igual a logaritmo
de A logaritmo de A más B. Pero vamos a reemplazar el valor de B, que lo hallamos con la anterior condición. Acá nos queda esta expresión donde tenemos factor común A. Con propiedades de logaritmo nos quedaría logaritmo de A sobre B. Y despejando A tendríamos el valor de la primera constante. Ahora reemplazamos esa A en la constante B y ya tenemos la otra constante de integración. Ahora reemplazamos A mayúscula y B mayúscula en la expresión del potencial. Allí hicimos el reemplazo. De nuevo tenemos dos términos comunes, que es 100 sobre el logaritmo de A sobre B. Y nos quedaría entonces multiplicado por logaritmo de ρ menos logaritmo de B. De nuevo aquí aplicamos propiedades de los logaritmos y la expresión del potencial nos quedaría de esta forma. Acá pues sabemos el valor de A, de B, y esa sería la expresión general. Ahora vamos a hallar el potencial donde nos piden, que es el ρ igual a 10 milímetros. Entonces reemplazamos todos los valores, operamos en la calculadora y encontramos que el potencial es igual a 36.9 voltios. Ese es el potencial en ese punto. Ahora pues debemos hallar el campo eléctrico. Este lo vamos a hallar por medio de el gradiente del potencial. Pero para aplicar esta expresión tenemos que utilizar no el valor en ρ igual a 10 voltios, sino la expresión en forma general. Ya tenemos el gradiente para el sistema de coordenadas cilíndrico, donde vamos a ir reemplazando ese potencial que tenemos ahí. Debido a que esa expresión no depende ni de phi ni de z, entonces vamos a tener que acá las derivadas parciales con respecto a phi pues va a ser 0 y la derivada parcial con respecto a z también va a ser igual a 0. Entonces, reemplazando la expresión, bueno, derivada parcial del potencial, nos quedaría que el campo eléctrico es igual a menos 100 sobre ρ logaritmo natural de A sobre B en dirección a su ρ. Este menos contradice lo que hablábamos al principio del video, que el campo eléctrico pues iba de el cilindro interior al exterior, pero no es así, porque al reemplazar los valores de A y B y hallar el logaritmo, vamos a encontrar que este va a salir con signo negativo, debido a que A es menor que B. Entonces ese menos con este menos quedaría positivo y por lo tanto el campo quedaría en dirección positiva, confirmando pues la teoría que hemos visto. O también podríamos reescribir esta expresión y nos queda que el campo eléctrico será igual a 100 con signo positivo porque cambiamos el orden acá de la división. Recuerden, esa es una propiedad de los logaritmos naturales. Si yo tengo logaritmo natural de A sobre B, esto sería equivalente a tener A menos logaritmo de B sobre A. Y con cualquiera de esas dos expresiones podemos calcular el campo eléctrico, que al reemplazar con números, pues vamos a encontrar que siempre el campo va a tener dirección positiva. Una forma general de esta expresión para calcular el campo eléctrico debido a cilindros concéntricos, donde el cilindro interno tiene un potencial y el externo está aterrizado, está dado por esta expresión. O sea, quitamos el 100, ese sería el potencial interno,
Entonces, estas serían las expresiones generales para ese campo eléctrico debido a esa configuración de cilindros concéntricos. Bueno, entonces pasemos a hallar el campo eléctrico en ρ igual 10 milímetros. Entonces tenemos que el campo en ese punto es 9102.4 voltios metro en dirección a su ρ positiva, confirmando la teoría pues que hemos venido estudiando durante todos estos capítulos de teoría electromagnética. Y ahora nos piden hallar la densidad de carga superficial. Para eso vamos a recordar unas ecuaciones que vimos en el capítulo 5, que estuvimos trabajando en los diferentes problemas, donde nos hablaban de condiciones de frontera. Acá teníamos, por ejemplo, un conductor y un dieléctrico. Entonces veíamos en la teoría que dentro del conductor el campo eléctrico era cero y solamente había una componente de carga superficial, así como la tenemos en nuestro problema. Acá hay un ρ sub s, acá otro ρ sub s, ¿sí? Y bueno, y teníamos que en esa condición de frontera solamente había o estaba la componente normal del campo eléctrico y de la densidad de flujo eléctrico, y que, bueno, íbamos a encontrar que la densidad de carga superficial en ese caso era igual a la densidad de flujo eléctrico. Rho sub S va a ser igual a la densidad de flujo eléctrico. Nosotros calculamos el campo eléctrico, por lo tanto debemos multiplicar por las constantes de permitividad esa expresión de campo eléctrico para obtener densidad de flujo eléctrico. Entonces ρ sub S es igual a D en este caso, que va a ser igual a, que es la del vacío, por la relativa, por la expresión del campo eléctrico, que era el potencial, sobre ρ logaritmo de B sobre A, en dirección a su ρ. Y ahí pues tendríamos que simplemente reemplazar para hallar el valor de la carga superficial en el radio ρ igual a 5 milímetros. Entonces reemplazamos el valor de la permitividad relativa, el valor del potencial y el valor de los puntos, el valor de ρ, B y A. Y procedemos a calcular. Y encontramos que la carga superficial en ese punto sería 322.4 nanocoulomb sobre metro cuadrado. Sería el valor de la carga en este cilindro. Y en ρ igual a 15 milímetros sería igual, solamente cambiaría acá el valor de ρ, ya no sería 5 sino 15. Y en este caso, bueno, la carga nos daría 107.5 nanocoulomb sobre metro cuadrado. Y ahí tendríamos el valor de la carga en esas dos placas. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que este valor de carga, el de 107, el de que está ubicado en ρ igual a 15 milímetros, ese cilindro pues tiene dos caras, la parte interior y la parte exterior, ¿sí? Como estamos evaluando las condiciones dentro del cilindro, entonces las líneas de campo para la placa que está acá en ρ igual a 15 milímetros, la dirección de los campos eléctrico y de densidad de flujo eléctrico sería al interior o en dirección a su ρ negativa. Mientras que para la placa que está en ρ igual a 5 milímetros, la dirección de los campos pues sería en dirección radial, pero positiva. Entonces, pudiera decirse que esta carga ρ sub S, la de 15 milímetros, tendría una carga negativa. Con esto terminamos el desarrollo del problema. Espero que les sirva para sus estudios. No olviden compartir el video y darle me gusta para que llegue a más estudiantes. Nos vemos en una próxima clase.